Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Nuevamente estamos aquí iniciando un nuevo día con un estudio más de las escuelas sabáticas para las iglesias del Valle Imperial. Y esta mañana tengo el gusto y el placer de estar aquí conmigo nuestro pastor del distrito, nuestro pastor Obed Pérez. Buenos días, pastor. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Buenos días, hermanito Carmona. Pues, como siempre, ¿no? Es una bendición, es un privilegio poder conectarnos a través de esta plataforma de la escuela sabática para saludar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que continuamente se conectan para compartir juntos, ¿verdad?, en el estudio de la palabra del Señor. Y en esta mañana pues deseamos que nuestro Dios nos acompañe, su espíritu sea derramado ampliamente para que podamos ser motivados, ¿no?, a hacer ciertos cambios en nuestra vida, especialmente ahora que nos encontramos en el tiempo final, ¿verdad? Así que pues pediremos al Señor y a su espíritu que nos conduzca y lo guíe a usted también al dirigir en esta mañana este estudio, ¿no?, de la lección de nuestra escuela sabática. Así es. Pues, pastor, antes de continuar, me gustaría pedirle que si por favor nos guía en oración para iniciar el estudio, por favor. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Nuestro buen Padre Celestial, como siempre, es un verdadero placer, una verdadera bendición venir a tu encuentro, especialmente en esta mañana, cuando pues deseamos que tu Espíritu Santo sea derramado ampliamente sobre cada uno de nuestros hermanos, hermanas, sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que podamos juntos, Señor, comprender cuál es tu voluntad para nosotros en este tiempo, cuando nos acercamos a la pronta venida de nuestro querido Salvador. Bendice a tu pueblo, bendice al hermanito Carmona también, al dirigir en este día este repaso de la lección. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, pastor, queridos hermanos, también ustedes, en esta semana pues nos dimos cuenta de los altos y bajos que tuvo este profeta Jonás, ¿verdad? Sabemos de que él es muy conocido por desobedecer a Dios, pero sin embargo, a través de este estudio nos dimos cuenta de que en el proceso, aunque tuvo que pasar por pasajes o temporadas amargas, nos dimos cuenta que este profeta pues llegó a aceptar que la salvación proviene de Dios, y a pesar de todo, con jalones y empujones, como querramos comentarlo o describirlo, ¿verdad? Él de todas maneras fue y dio el mensaje como Dios le había dicho.
aunque al final pues nos damos cuenta pues que también todavía, después que él ya había compartido, pues todavía seguía renegando, quejándose de Dios. Y pues a través del estudio nos dimos cuenta pues cómo la gran misericordia de Dios todavía seguía obrando. Entonces, con eso, me gustaría, pastor, preguntarle a usted si nos podría compartir brevemente tres aspectos o los aspectos que usted crea que son importantes de esta lección para que nosotros tengamos en mente para estudiar y meditar sobre este profeta que le llama sin descanso el autor de esta lección. Bueno, sí, me parece que Jonás, ¿verdad? Es un profeta, a pesar de sus rasgos de carácter, ¿no? Un tanto controversiales. Es un profeta interesante. El hecho de que Dios lo soportara tanto, ¿no? Usted y yo, y quizá nuestros hermanos y amigos podrían pensar, bueno, ¿por qué era tan importante Jonás para Dios? ¿Acaso no habría alguien que pudiese haber ocupado su lugar? ¿Por qué lo soportó tanto? Jonás tendría algunas características especiales, porque usted quizá en una empresa, si tiene alguien que trabaja para usted y no responde a sus expectativas, seguramente no lo soportaría tanto tiempo. Buscaría un relevo, alguien que ocupara su lugar. Y nos preguntamos ahora nosotros, bueno, ¿por qué era tan importante, ¿no? Casi indispensable Jonás para el Señor? Porque lo soportó, dirían algunos demás, ¿verdad? ¿Por qué la actitud de Dios hacia Jonás en esa dirección de soportarle vez tras vez? Porque al final vemos que Jonás se convierte quizá en el más grande evangelista que haya existido jamás sobre la tierra. Un evangelista que llega a Nínive y convierte más de 120,000 personas. Usted dice, bueno, ¿qué evangelista en la tierra ha ganado más almas que Jonás? Nosotros vemos que Pedro, ¿verdad? Dice ahí el libro de los Hechos que se convirtieron 3,000, ¿no? En un día. Sí. Pero usted dice, bueno, Jonás convirtió, claro, con la ayuda de Dios, más de 120,000 personas, toda una gran ciudad, ¿no? Eso es sobresaliente, ¿no? Y claro, el otro punto que me llama la atención de Dios, ¿verdad? Es ¿por qué Dios muestra tanto interés en Nínive? El concepto de Dios era muy diferente al concepto de Jonás. Jonás decía, bueno, Nínive es una ciudad terriblemente pecadora. Conocía la historia de sus reyes. Jonás conocía la historia de sus reyes, sí, ¿no? De Sennacherib, que fue con quien más él estuvo relacionado en su tiempo, ¿no? Pero sí, la historia de los reyes eran reyes sanguinarios, eran reyes crueles, torturaban a sus víctimas, ¿no? Como lo vimos en la lección de esta semana, eran despedazados, ¿no? Descuartizados, eran crueles, ¿no? Les quitaban el pellejo y les untaban sal. Eran crueles, y dice Jonás, no, ellos no tienen derecho a la salvación. Y Dios dice, con todo y eso, yo deseo salvarlos, ¿verdad? Así que los conceptos de Dios y de Jonás eran muy diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que resaltar que nuestro Dios es un Dios de gran compasión.
y que así como se interesa en la salvación de los pequeños pueblos, también se interesa en la salvación de las grandes ciudades, como la capital de Así es. México, como Sao Paulo, Brasil, como Los Ángeles, como otras ciudades grandes del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que resaltar eso y lamentablemente Jonás tenía un orgullo, ¿no? Muy personal, muy arraigado, ¿no? Él estaba más interesado en su propia persona, en su reputación, en su buen nombre, que en la salvación de las almas, ¿no? Y el Señor se lo hizo ver, ¿no? El Señor se lo hizo Así ver. es. Así que son puntos muy importantes que debemos de resaltar, ¿verdad? Y que en el incumplimiento del deber no puede haber descanso. Jonás no pudo tener descanso mientras huyó, mientras fue un fugitivo, mientras no cumplió con la voluntad de Dios, mientras su carácter no fue transformado, mientras la salvación de Dios no estaba con él, porque a Dios le interesaba Nínive y claro, le interesaba también la salvación de su profeta. Lo vemos así a Dios. Así es. Así que en rehuir a la responsabilidad, en no cumplir con la voluntad de Dios, con la comisión que Dios nos da, no puede haber descanso. Eh, Así es. nuestro Señor nos ha demostrado, ¿verdad?, que Él descansó, ¿verdad? Y ese sábado que descansó en la tumba, descansó porque el viernes había cumplido con su misión de salvar a la humanidad. Entonces, Así es. hubo descanso el sábado y ese es un bonito ejemplo para nosotros también, ¿verdad? Cuando nos dedicamos a salvar a las almas, cuando nos interesa la salvación del pecador, encontramos el más grande descanso, ¿verdad? Así que son lecciones que debemos nosotros, por supuesto, aprender y valorar y practicar en este último tiempo en que vivimos, ¿no? Así es. Así es. Pues, pastor, mire, me gustaría que usted comentara un poquito también sobre el libro de Judas. El autor le da luz a este libro y pues lo pone a la luz del libro de Jonás, ¿verdad? O de la historia de Jonás. Entonces, lo mencionó el jueves y lo menciona también hoy en viernes, en la pregunta número 3. Dice, lee el libro de Judas nuevamente. ¿Cuál es el mensaje esencial del libro y por qué ese mensaje es relevante para nosotros como iglesia hoy? ¿Qué nos podría decir al respecto de esa respuesta? O de la respuesta a esa pregunta. Bueno, sí, Judas resalta de una manera extraordinaria, de una manera sobresaliente el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios mueve a las personas. Fue el amor a las almas lo que movió al Señor Jesucristo a bajar del cielo para venir a esta tierra. Judas, de manera sobresaliente, dice que el amor de Dios se debe demostrar salvando del fuego a las personas, salvándolas del fuego de la Así es. destrucción. Y Dios precisamente también nos llama a nosotros hoy, ¿verdad? Para que salvemos a las personas de la destrucción. El amor nos mueve a ir a las personas en donde están, alcanzarlas allí con el evangelio de salvación. Y la pequeña nota aquí que tenemos, o una de las líneas de este párrafo, ¿verdad? Sí, Dice que a Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, porque
Él amaba a los ninivitas y los deseaba también para su Así reino. es. Así como también Dios llamó a Jonás porque también lo amó y deseaba que Jonás creciera y se pareciera más a él mientras trabajaban juntos. Dios anhela que Jonás haya el verdadero descanso que llega solo al tener una relación salvífica con él y al realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que tenemos. Así que Amén. Amén. nuestro Dios y nosotros debemos de estar unidos en un mismo plan, que es el plan de salvar a los perdidos. Amén. Como él Así mismo lo es. dijo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al hombre perdido. Así es. Ahí es donde está la verdadera razón del descanso, cuando nos enfocamos en salvar Amén. a la humanidad perdida. Bueno, me parece mucho beneficioso lo que acaba de compartir, Pastor. Y me gustaría pues concluir con este pensamiento que nos presenta la lección. Este párrafo está sacado del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 183. Dice, miles de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, quienes son considerados los hombres y las mujeres más talentosos del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y puede hablar de ese amor tan naturalmente como el mundano habla de las cosas que más profundamente le interesan. A luz de ese párrafo, Pastor, me gustaría que contestara la pregunta 5 como conclusión. Dice, por más que Jonás haya tenido o creía tener buenas razones para no querer ir a Nínive, Dios le demostró lo equivocado que había estado en realidad. ¿Qué actitud podríamos tener hacia los demás que refleje la misma actitud incorrecta que mostró Jonás? Allí hay un contraste, ¿verdad? Porque la palabra de vida del Gran Maestro menciona como un mensaje sencillo, pero mostrando el amor de Dios puede captivar a las personas. Pues la pregunta es que a veces, pues, ¿qué tipo de actitud podríamos mostrar que es incorrecto a cumplir esa misión? Entonces me gustaría que como conclusión, pues nos ayudara con ese contraste, Pastor. Sí, efectivamente Jonás tenía defectos en su carácter muy marcados, ¿no? Cuando analizamos la actitud de los ninivitas, comenzando con el rey y sus oficiales, cuando llega el mensaje de Jonás y les dice de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Entonces, ellos creyeron a la palabra de Jehová. No dudamos que el Espíritu Santo colaboró de una manera especial para cambiar el pensamiento y los corazones de los habitantes de Nínive. Es cierto, Jonás tenía razón cuando él pensaba que los ninivitas eran criminales, sanguinarios, malos, perversos, pecadores. Eso es verdad, pero precisamente el Señor fue lo que dijo durante su ministerio, ¿verdad? Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así Entonces, Jonás no aceptaba el arrepentimiento y el perdón. Tenía problemas con ese ofrecimiento de Dios. Jonás no entendía lo que es el arrepentimiento y el perdón. No lo podía aceptar. ¿Cómo es posible que esos tan crueles y tan
hundidos en el pecado, los ninivitas pudiesen mostrar arrepentimiento. Él no lo podía aceptar, ¿verdad? Y tampoco podía aceptar el ofrecimiento del perdón de Dios. Pero ¿cómo Dios va a perdonar a toda esa gente tan cruel, tan malvada? Tenía serios problemas, ¿verdad? En su carácter. No estaba él dispuesto a perdonar. Dios había concedido el perdón cuando esta nación, este pueblo, se humilló desde el rey, ¿verdad? Como lo menciona acertadamente nuestra lección, el rey bajó de su trono y se humilló. Y Amén. toda la gente se humilló, ayunaron, tanto los seres humanos como aún los animales. Obligaron a los dueños de sus animales, obligaron a los animales a ayunar por 3 días. Entonces, es una demostración de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo Dios no va a aceptar el arrepentimiento de esta gente que se está humillando? Fue movido el Señor a compasión. Se desbordó su amor y su compasión y perdonó a esa gente. Y Jonás se irritó, se enojó hasta la muerte. Es increíble, ¿no? Ahora, Así es. ¿cómo eso nos pudiera afectar a nosotros hoy también? ¿Verdad? Como los fariseos, ¿verdad? No querían mezclarse con los publicanos y pecadores por su estatus de religioso, ¿verdad? Para ellos, mezclarse con los pecadores era difamar su reputación, su buen nombre. ¿No será que eso nos pudiera afectar a nosotros hoy también en nuestro tiempo contemporáneo? Acercarnos a un borracho, acercarnos a un drogadicto, acercarnos a un homeless, acercarnos a un mundano. ¿No será que también estamos quizá nosotros muchas veces más preocupados por nuestra reputación, por nuestro buen nombre, y despreciamos a las personas marginadas de la sociedad? ¿Dónde está el amor de Dios entonces? Si nuestro Señor Jesucristo bajó del cielo, dejó su trono y bajó a esta tierra para salvar a los pecadores y se mezclaba con los pecadores, publicanos y pecadores, y es cierto, los fariseos lo criticaban y le decían a sus discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro se junta con esta gente? ¿Acaso no sabe quiénes son? ¿Acaso no sabe el Señor quién es María Magdalena? ¿Por qué él se junta con los pecadores? Ellos estaban más preocupados con su renombre, ¿no es cierto? ¿No será que eso también pudiera estar pasando con nosotros ahora? Estamos más preocupados por nuestro estatus religioso, nuestro buen nombre como buenos adventistas del séptimo día, y nos olvidamos de que en la calle hay gente que necesita la salvación y que deberíamos acercarnos a ellos y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No el ejemplo de Jonás, sino el ejemplo de nuestro Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que podamos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y unirnos con el Señor para salvar a la gente, porque el Señor sigue estando interesado en la salvación de toda esa gente, Señor. Así que hay que unirnos con el Señor y juntos trabajar para salvar a esa gente que quizá muchas veces pensamos de que no se puede ver un futuro mejor para ellos, pero el Señor está viendo en ellos personas que pueden ser transformadas por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchas gracias, pastor. Y yo pienso, pastor, que esto nos lleva a la conclusión de que a lo mejor cuando nosotros actuamos de esa manera, de no querer compartir con los demás, pues nosotros estamos poniéndonos en el mismo lugar que Jonás, ¿verdad? Y así como a Dios le importaba no solamente la salvación de los ninevitas, sino que también la salvación de Jonás, es lo mismo que nos pasa ahora a nosotros. Dios está muy preocupado por la salvación de los que no los conocen, de los marginados, los que usted ya mencionó, de la sociedad, ¿verdad?, en que vivimos, pero al mismo tiempo, pues también está queriendo salvarnos a nosotros. Y nosotros, al rehusar compartir estas buenas nuevas, estamos actuando igual que Jonás. Así es. Pues gracias por su aportación, pastor, muy apropiadas para la lección de hoy. Le quiero pedir si por favor nos concluye este estudio con una oración, por favor. Muy bien, vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Gracias, Padre, por habernos acompañado en esta mañana, en este repaso de la lección. Queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. En la experiencia de Jonás encontramos lecciones importantes que debemos aplicar a nuestra vida para no cometer los mismos errores. Pedimos que tu Espíritu nos transforme, que tu gracia nos ayude a encontrar el arrepentimiento y a recibir el perdón para ser salvados, pero también ayúdanos para cumplir con la misión que nos has encomendado. Ayúdanos a cumplir con el mandato de buscar a las almas en donde se encuentran perdidas en el mundo y ofrecerles la salvación de nuestro Dios, el evangelio transformador de la gracia. Ayúdanos para que podamos tener esa buena disposición y podamos unirnos con el Señor Jesús, porque Él está tan dispuesto a salvar a las almas hoy como lo estuvo dispuesto para salvar a los ninivitas, alcanzar al mundo con el mensaje de salvación y juntos poder disfrutar de ese descanso que se encuentra en Jesús al cumplir con la misión que Él nos ha encomendado de salvar a los pecadores y a la vez salvarnos también nosotros, cumpliendo la misión que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros. Síguenos acompañando en el resto del día, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, pastor, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar dispuesto a cooperar en este ministerio. Quiero desearle un feliz día, día de preparación, ¿verdad? Este viernes 17, que preparemos para el sábado. Y pues que el Señor lo bendiga grandemente a usted y a su familia, pastor. Igualmente, hermanito Carmona, y también a cada uno de nuestros hermanos y hermanas y amigos, que el Señor los siga bendiciendo ampliamente. Que pasen un feliz día. Así es. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, hasta la próxima. Bendiciones.